pues les damos la bienvenida a un mensaje más de este canal en YouTube. Se llama Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Y de nuevo aquí el pastor Juan González desde la comunidad Proyecto de Vida en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Y por ahí vamos a estar ya proyectando en la pantalla el tema que vamos a compartir el día de hoy, que es la parte número 11 ya de la cronología bíblica de los eventos proféticos finales. Así es de que aquellos que nos han estado siguiendo, este es ya el tema número 11 basado en Apocalipsis, que como dijimos es el último libro con el cual cierra la Biblia y es un mensaje de advertencia final para todos los creyentes. Hoy en día de esos temas no se habla tanto en las congregaciones porque los temas de advertencia de los tiempos finales no son muy gratos al oído. No es como buena publicidad. En el último mensaje yo decía que hay una frase que utilizan muchos pastores, no tengo nada en contra de eso, pero la frase de los mejores tiempos están por venir, eso no corresponde a lo que la Biblia dice. Es una frase de motivación, de estímulo, pero la Biblia dice que los tiempos mejores no van a venir, sino peores tiempos ya están anunciados en la profecía y es de lo que estamos compartiendo. Pero hace falta escuchar estos temas porque son señales de advertencia. Hay que entender, y lo vimos desde el primer mensaje, los temas, el libro de Apocalipsis fue escrito para una comunidad, la comunidad del primer siglo que era perseguida a causa de su fe. Y hoy en día, aunque gozamos de libertad religiosa, libertad de culto, pero va a llegar un tiempo de persecución y tenemos que estar preparados para el tiempo venidero. Así es de que quiero presentarles rápidamente cuál es el tema de este mensaje que le hemos llamado ya la sexta parte de esta cronología bíblica de los eventos proféticos finales, y le hemos llamado a este tema el cántico de los 144,000, los tres ángeles y la cosecha de la tierra. Y este pasaje, bueno, este tema está basado en el capítulo 14, ya vamos en el capítulo 14 de Apocalipsis. Para aquellos que han seguido la serie que está ya en YouTube completa, llevamos hasta ahora fácilmente más de 20 horas de enseñanza bíblica, versículo por versículo del libro de Apocalipsis. Así es que para aquellos que pensaban que este libro era un libro, pues así como de ciencia ficción, por los símbolos que utiliza, es un libro que habla de la realidad de lo que vamos a vivir al final de los tiempos. Y esto es para nosotros una bendición, el poder conocer el final desde el inicio. Fíjense qué importante es saber cómo va a terminar la historia y para ello nos va a dar la oportunidad de estar preparados. Y este mensaje está basado en el capítulo 14 de Apocalipsis y voy a leer estos dos versículos que dicen: Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino solo aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Así de que vean cómo aquí tenemos una multitud adorando delante del trono y un cántico que nadie sabe, nadie lo ha cantado hasta hoy, y de esto vamos a revelar el tema el día de hoy. Así es de que vamos a tomar nota. En el mensaje pasado, algunos de ustedes recordarán que estuvimos viendo este tema. Para los que no hayan visto este tema, bueno, ya está ahí en nuestro canal, y se llamó ¿Quién es la bestia y qué representa su marca? Para aquellos que hablan de que al final de los tiempos el anticristo, el antimesías, el falso profeta llegarán. Y bueno, obviamente esto de la marca de la frente o la mano es algo muy conocido por la gente. Y en este mensaje revelamos de qué trata esa marca, quién es la bestia, qué representa. Así es de que hoy vamos a continuar. Eso fue el capítulo 13 de Apocalipsis. Hoy vamos al capítulo 14. Ahora miren, empezando con esto, hablando del primer tema que se revela en este capítulo 14 de Apocalipsis, habla del Cordero y los 144,000. En el tema pasado, después de ya explicar en el tema pasado lo que son las visiones del dragón escarlata y de las dos bestias, sigue aquí una serie de visiones más cortas antes de la visión de las últimas 7 plagas.
porque hemos ya hablado de los 7 sellos, hemos hablado ya incluso al principio de las 7 congregaciones, dijimos que el número 7 se repite, y al final vamos a hablar de las 7 plagas. Hemos hablado de 7 congregaciones, hemos hablado de los 7 sellos, las 7 trompetas también, y ahora nos estamos acercando a la visión de las 7 copas de la ira que van a ser derramadas al final de la historia. Pero en este pasaje, antes de llegar a este tema, se muestra un grupo de creyentes de los santos que claramente se indica que son victoriosos sobre la bestia. El tema pasado dijimos que la bestia va a aparecer y va a perseguir a aquellos que son fieles en guardar la Torá, la Escritura, y son los que van a ser perseguidos, esto queda claro. Hoy en día hay muchos creyentes que no están pues siguiendo la Escritura, y a eso no les interesa mucho, ¿verdad? Satanás no anda detrás de la persona tibia, anda detrás de aquel que está buscando de Dios y que continuamente trata de hacer su voluntad. Sin embargo, a pesar de la persecución, los santos van a ser victoriosos, y de eso trata este capítulo. Sí va a haber martirio, va a haber sacrificio, va a haber persecución, pero va a haber victoria al final, porque la vez pasada decíamos que para que haya victoria tiene que haber lucha, tiene que haber prueba. Y lo que pasa es que la gente quiere una medalla, quiere una corona sin competir. Eso no existe, o sea, ese cristianismo que nos han enseñado, tú vas a tener tu corona y no vas a hacer nada. Ya el Señor pagó por ella, ahí está gratis. La gracia, hermanos, no es algo así. Es cierto, es un don inmerecido, pero hay que pagar un costo también. Y la fe tiene un costo. Sin embargo, el punto principal en este pasaje que vamos a ver hoy es contrastar la diferencia que hay entre los sellados con la marca de la bestia con los sellados con el nombre del Cordero y del Padre. Es muy diferente el sello. Y ya lo vimos la vez pasada, la bestia, el falso profeta, el antimesías, va a sellar en la frente, que dijimos, la frente que representa, ¿se recuerdan? ¿Por qué la frente? Es la mente, lo que controla al ser humano es la mente. Y la mano tiene que ver con el actuar, con todas las acciones. Son símbolos de dónde es que va a estar el control de las personas, la mente y las acciones. Ahora miren, hablando de este tema, el Cordero de los 144,000, vamos a empezar desde el versículo 1, Apocalipsis 14, dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Ya saben ustedes quién es el Cordero, lo hemos mencionado en otros temas. Es una de las maneras de llamarle a Yeshua, quien fue el Cordero sacrificado por nuestros pecados. Así se le llama en Apocalipsis. Y con él dice 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito ¿dónde? En la frente. Al igual como el antimesías, la bestia, el falso profeta, marcará a sus seguidores en la frente. Ahora tenemos a los creyentes, esos 144,000 en el monte de Sión frente al Cordero de pie, y con esto, esta marca que van a recibir y que significa el nombre del Cordero y de su Padre escritos en la frente. Entonces aquí se presentan a los que han sido victoriosos sobre la bestia y su imagen y sobre el número de su nombre, que dijimos que ese número es 666, que representa desde luego un número simbólico, ya lo explicamos en el tema pasado. Y esta escena equivale a lo que dice Zacarías 14:4. Acuérdense que Apocalipsis es un libro de revelaciones, de profecías, que va de la mano con los profetas del Antiguo Testamento. No es cierto de que el Nuevo y el Antiguo no están divorciados. El Nuevo Testamento es una visión renovada de lo que vemos en el Antiguo Testamento. Así es de que intentar entender el Nuevo Testamento y el Apocalipsis sin conocer lo que dicen los profetas es muy difícil. De manera entonces que aquí vemos una escena similar a Zacarías 14:4, donde dice que el Mesías se parará sobre el monte Sión cuando venga en su segunda venida, y este se partirá en dos, y con él estarán los que han sido redimidos de la tierra. Así es de que el Señor va a regresar, eso es un hecho, y va a regresar victorioso.
Y para ello lo vamos a ver en todo su esplendor para venir a redimir a su pueblo. Ahora, estos mismos 144,000 que fueron sellados en Apocalipsis 7:3, ya habíamos hablado de los 144,000, ¿se recuerdan? Que son 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Porque todavía hay grupos como los testigos de Jehová que dicen, esos somos nosotros. No, son 144,000 judíos de las 12 tribus de Israel. Y estos estarán ahora en el cielo, y vean, ninguno se ha perdido. El Señor es cuidadoso de librar a su pueblo a pesar de todo lo que va a venir para redimirlos, y son elegidos, y ninguno de ellos se va a perder. Y estos fueron marcados en el Mesías con el sello del Espíritu Santo que garantiza su herencia en el cielo. En aquel tiempo, ¿se recuerdan lo que eran los sellos? Los emperadores usaban sellos para marcar a las personas, y todo lo que tenía el sello del emperador era propiedad de él. El sello era eso representaba. Y este sello, ¿verdad?, sobre los creyentes representa la marca que nos hace propiedad de él. Y este sello tiene el nombre del Cordero y el nombre del Padre escrito en sus frentes. Y recuerden que Pablo dice en Efesios 1 que ese sello son las arras del Espíritu Santo que se nos ha dado como primicias. De manera entonces que esto coincide con lo que la Biblia enseña. Ahora, este sello es un sello de protección y de posesión. El que tenga este sello, esta marca, significa que le pertenece. El 666 es perteneciente a la bestia, que es Satanás, y en este caso este sello es que somos propiedad de nuestro Dios. Y esto es obviamente un contraste entre los seguidores de la bestia, que tienen ese número 666 en su mano o en su frente, de lo cual ya enseñábamos en el capítulo 13 de Apocalipsis. Ahora miren, este nombre en su sello significa que no solo son posesión de Elohim, de Dios, como esclavos, sino que también son parte de la familia de Dios. Esto es lo que dice la Escritura, ¿no? En aquel tiempo el sello se utilizaba para marcar a los esclavos, así como lo hacen el día de hoy, ¿verdad? Los ganaderos que utilizan un sello sobre la res, sobre el animal, para marcar que es de su propiedad. Y eso en la antigüedad representaba un sello donde la persona era esclavo del dueño. Pero el Señor no nos trata como esclavos, sino nos trata como parte de la familia. Por eso Pablo dice que ahora somos parte de la familia de Dios. Amén. Somos de su propiedad. De manera entonces que estos servidores toman su nombre del Padre y también del Cordero, el Hijo, como hijos adoptados a la familia de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Y esto lo vamos a ver en Efesios capítulo 1, verso 5 y capítulo 3, 14 y 15. Ahí dice Pablo que ahora somos miembros de la familia de Dios, porque somos hijos adoptados, cuando antes éramos enemigos. ¿Y cómo no sentirnos agradecidos que ahora pertenecemos a la mejor familia, la familia de Dios? Por eso nos llamamos hermanos, Él es nuestro Padre, y en ese sentido hemos sido adoptados por la fe en el Mesías. Amén. ¿Y por qué aquí hace la referencia al monte? Y ahí puse yo lo que sería más o menos una imagen del monte Sinaí, donde el pueblo de Israel se congregó y recibieron las tablas de la ley e hicieron pacto con Dios, ¿se recuerdan? Y ese monte es el monte del pacto. Y aquí se cita de nuevo, hace referencia al monte de Sión, que es probablemente una referencia al Salmo 2, donde el Mesías es instalado como el rey de Sión. Y Sión es el monte de Dios. Ese es el significado, el monte santo, donde habrá una morada especial para los santos. Fíjense, imagínense ustedes alrededor del monte Sinaí, en el desierto, 2 millones de personas. El pueblo de Israel, mujeres, hombres, niños, ancianos, y todo el pueblo tuvo la oportunidad, de todo el pueblo. Ese es el único ejemplo en toda la historia humana donde hay una revelación pública, porque nadie más, bueno, los árabes que creen en Mahoma dicen que pues Dios se le presentó a Mahoma. Vaya usted a saber quién estuvo ahí, quién lo vio. Y así muchas religiones dicen, bueno, es que Dios le habló al profeta.
Sí, pero ¿quién estuvo ahí para constatarlo? Y en el caso del pueblo de Israel, 2 millones de personas, todos escucharon la voz tronante de Dios como una trompeta que sacudía el monte y había fuego allá en la parte alta y oyeron cómo el Señor les habló. Así de que fue una revelación para todo el pueblo, algo que no ha existido. Es cierto que luego el pueblo le dijo a Moisés, no hable el Señor con nosotros, por el miedo que tenían, habla mejor tú con él y entréganos las leyes que él te entregue. Y así fue. Moisés fue un mediador entre Dios y el pueblo, pero originalmente el propósito de Dios era hablarle al pueblo. ¿Se recuerdan de eso? Así es de que es el único acontecimiento, y esto se dio en el monte de Sión, el monte del pacto, donde Dios habló con su pueblo. Ahora miren, aquí aparece también una multitud cantando. Así es de que, aun aquellos que no somos muy buenos para cantar ni muy afinados, es mejor tomar clasecitas porque vamos a cantar un día un cántico nuevo. Y aquí dice Apocalipsis 14 del 2 al 3, y lea conmigo, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Un cántico nuevo. Ese no lo han inventado nadie. Será un cántico único. Habrá arpas, habrá un cántico, pero vean, dice, la voz del cielo era un estruendo como de muchas aguas. Imagínense la multitud cantando. Qué maravilloso es esto. Y el sonido que oyó Juan era el de una gran multitud cantando. Ahora fíjese bien, esta multitud redimida, pues es una descripción de los creyentes que han sido salvos, y donde los redimidos cantan esta canción delante de Elohim, ante los seres vivientes y los ancianos, de lo cual ya explicamos en el segundo mensaje quiénes son. Los redimidos también tienen un nombre nuevo, según Apocalipsis 2:17, y es una nueva canción para los redimidos porque su salvación está completa. Están ahora en el cielo por primera vez como redimidos y solo ellos pueden cantar este cántico. Los ángeles, fíjense bien, aquí entendemos por qué un pasaje mesiánico dice que los hiciste un poco menor que los ángeles. Los ángeles, sabemos, son seres celestiales creados para un servicio especial delante de Dios, pero qué bueno que no somos ángeles, porque los ángeles aquí no van a participar ni van a cantar, sino esto es para los redimidos, seres humanos que van a ser los primeros testigos de lo que es la salvación a plenitud. El día de hoy, hermanos, fíjense bien, se nos ha enseñado que ya hemos sido salvos, y esto es cierto, pero todavía no llegamos al final. De hecho, ese término que se ha malinterpretado en las iglesias del nuevo nacimiento, nacer de nuevo, no se puede realizar ahorita. Mucha gente dice, el nuevo nacimiento es el proceso por el cual el Espíritu nos renueva y somos nuevas personas. Pero realmente el nacer de nuevo es algo que se va a cumplir cuando ya estemos en la presencia de Dios. Porque vamos a recibir un cuerpo renovado, entonces sí. Ahorita, a ver, pellizquese usted, a ver, hágase así, y se va a dar cuenta que seguimos siendo de carne y hueso. No voy a aprovechar para hacerlo con su compañero porque le va a doler, ¿verdad? Todavía seguimos siendo de carne y hueso. Ese nacer de nuevo va a ocurrir hasta entonces. Entonces sí, seremos renovados y ya no habrá ninguna imperfección en nosotros. Cantaremos un cántico nuevo. Ahora miren lo que dice el verso 4, habla acerca de esta multitud y los llama los no contaminados. Porque dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos dentro de los hombres
como primicias para Elohim y para el Cordero. Ahora hay que explicar qué clase de personas son, porque alguien diría, oh, pues, si yo ya no soy virgen, entonces yo, ¿o quiénes van a ser? Bueno, la virginidad aquí, acuérdense que hay muchos simbolismos. Significa pureza y no debe tomarse literalmente. Significa que estos fueron fieles a su maestro y son la novia del Mesías y por lo tanto son vírgenes espiritualmente hablando. Y fíjense, porque el Señor es capaz de sacarnos de la peor condición de vida, descontaminarnos, porque eso es lo que hace la sangre de Yeshua sobre nosotros, para que ahora podamos ser personas limpias. Y esto es lo maravilloso del milagro de Dios. Hay gente que dice, ¿yo cómo voy a ser digno de entrar en una reunión de esta clase siendo lo que he sido, haciendo lo que he hecho? Pero vean, no se preocupe, el Señor es capaz de quitar toda contaminación y dejarnos como la novia. Por eso es el símbolo que utiliza para los redimidos. Y una novia, ¿cómo se distingue en su vestidura? Pues un vestido blanco, perfectamente blanco. Y eso representa esta virginidad, esa pureza, que es algo simbólico de estas personas redimidas. Y vean ahí en la imagen, estarán vestidos de blanco, que significa pureza, y estarán delante del trono. Ahora, aquí habla de las primicias de la gran cosecha final. ¿Y por qué tiene que ver con una cosecha? Bueno, estos son los redimidos del Mesías y comprados de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los creyentes son considerados las primicias. Usted puede ir a Santiago 1:18 y va a ver cómo en la Biblia se utiliza este lenguaje que tiene que ver con la cosecha. Nosotros no somos agricultores, pero la primicia son los primeros frutos que se reciben de cualquier cosecha. Y para Dios era importante porque Él pedía siempre las primicias. La primicia es la ofrenda de lo que los agricultores recogían en el primer día, se lo ofrecían a Dios. Y así debiéramos de hacer nosotros hoy. De lo primero que recibimos, dárselo al Señor, no a lo último, porque a veces así pasa, ¿no es cierto? Decimos, si me queda, le doy al Señor. Cuando debiera de ser lo primerito, es para Él. Porque eso es darle el primer lugar. Y en contraste con la cosecha de las uvas de la tierra que vamos a ver ahorita, aquí hablamos de las primicias del trigo. Esos son los creyentes. Y la cosecha de uvas tiene que ver con los incrédulos. Vamos a ver ahorita que serán pisoteados en el lagar de la ira de Elohim. Aquí tenemos pues a los mártires que son rescatados de la humanidad para ser primicias ante Elohim en sacrificio y como ceremonia inaugural de la gran cosecha. No significa que ellos van a ser los únicos que van a ser redimidos, son las primicias, los primeros. Ahora vean aquí Apocalipsis 14:5 y dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Elohim. Y aquí otra vez habla de que estos redimidos no tienen mancha. Son los que en Efesios son descritos como la novia, y acuérdense cómo dice Pablo en Efesios 5:27, esa novia será santa y sin mancha. Así la quiere el Señor. Y por eso es que tenemos que trabajar por buscar más del Señor, porque lo que nos limpia al final es la palabra. Amén. Igual que en Sofonías 3:13 se menciona, el remanente de Israel dice, no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Los redimidos estarán sin mancha, de pie delante del Cordero. Y vaya que aquí, de las principales manchas que dice que no habrá, será la mentira. Y vaya que es una de las maneras muy comunes en que el ser humano, pues contaminamos nuestra vida. Las mentiras al Señor no le agradan, y es una de las maneras donde aquí dice, ellos no tendrán mentira en sus bocas. Amén. Fíjese bien. Ahora, hasta aquí vamos a dejar brevemente esta visión de la multitud de redimidos en el cielo,
para hablar ahora de la visión de los tres ángeles, porque en este tema voy a hablar de tres temas. Los redimidos, y ya estamos platicando la visión de los tres ángeles, y la visión final de juicio sobre los incrédulos. Lo vamos a ver ahorita. Fíjense cómo aquí dice el verso 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo ¿a quién? A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y esta visión es el último llamado, fíjense, el último llamado en Apocalipsis antes de que el juicio que viene con las 7 copas de la ira caiga sobre la tierra. Es como la última chance que Dios le dice a la humanidad. Te voy a mandar un ángel que va a llevar el evangelio eterno para ser predicado a los moradores de la tierra en todo lugar. Dice nación, tribu, lengua y pueblo, y va a ser la última oportunidad. Y Mateo 24:14 dice que después de que el evangelio sea predicado en todas las naciones, vendrá ¿qué? El fin. Así dice Mateo 24:14. Porque el evangelio deberá de ser predicado a toda nación sobre la tierra para que se cierre ya la oportunidad. ¿Desde cuándo está siendo predicado el evangelio? Desde el tiempo de Yeshua y los discípulos. Y sigue siendo predicado y seguirá siendo predicado. Y todavía al final habrá una oportunidad, la última, en donde la gente va a decidir si cree o no cree, y con ello va a tomar la decisión sobre su destino final. Y esto va a ser a cargo de un ángel. Mire bien, el verso 7 dice, este ángel va a decir a gran voz, temed a Elohim y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el llamado del ángel. Tener temor y adorarle solamente a él. El primer llamado de este evangelio, en su forma más sencilla, consiste en temer a Elohim. Darle gloria y adorar a Elohim como creador. Sin embargo, ¿qué es lo que hace hoy el hombre? ¿Cómo se rehúsa a obedecer el evangelio? En vez de esto, el hombre prefiere, en cambio, adorar cualquier imagen y objeto antes que al Creador. Así dice Pablo a los romanos. Y esto para nosotros sabemos que es el pecado de la idolatría. Así de que originalmente el hombre fue llamado para adorar a su Creador, pero hoy el hombre adora cualquier cosa menos al Creador. Y este es el llamado al final de la historia. ¿Y por qué creen que va a haber? Pues porque en el mundo cada vez estamos más llenos de idolatría. Ese es uno de los, quizás el pecado que más se ha extendido en toda la humanidad, adorar a lo que no es Dios. Hasta el día de hoy esto existe. Y la gente se equivoca en darle gloria y honor a quien se lo merece. Y este será el llamado del ángel al final, de temer y adorar solo al Creador. Ahora el verso 8 dice, habla de un segundo ángel, vean. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y este segundo ángel pronuncia un juicio sobre Babilonia la grande. ¿Quién es Babilonia la grande? Babilonia se menciona por primera vez en Génesis 10:10. Fíjense desde entonces, No crean que Babilonia existió a partir de Nabucodonosor en el siglo VI antes de Yeshua. Babilonia es un símbolo de una ciudad construida por el ego del hombre, por su afán de ser una persona independiente del Creador. Y esta es la rebelión principal del ser humano. Y aquí se presenta como la prostituta que ha seducido y ha corrompido a las naciones del mundo, intoxicándolas con la influencia de su maldad, y se le llama fornicación o adulterio. O sea, es una manera de engaño. Y Babilonia la grande, vean, aquí tenemos una imagen. También es una referencia a Daniel 4:30. Ahora sí, cuando Nabucodonosor, ¿se acuerdan? El rey de Babilonia, el más poderoso,
Festejaba sus logros cuando veía entre la alcoba, ¿verdad?, los jardines colgantes de Babilonia y todas las construcciones que él había hecho, siendo la civilización más poderosa de aquel tiempo. ¿Y qué fue lo que dijo Nabucodonosor? ¿Se acuerdan? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? No, nunca lo hubiera dicho. Inmediatamente dice que llegó juicio sobre Nabucodonosor y se convirtió en una bestia. Y fue arrojada entre los hombres, literalmente como un loco, y durante años comió hierba, se sentía un buey. Así literalmente quedó desquiciado. Y todo por sentirse más que el Altísimo. Para Juan, Roma, fíjense, es símbolo en el primer siglo, ya era símbolo de un tipo de Babilonia. Y el emperador romano es un tipo de Nabucodonosor que no le dio gloria a Elohim. En el tiempo de Juan, quien representaba Babilonia, porque Babilonia ha tenido varios significados, y en el momento del primer siglo era Roma, el emperador que se habían declarado, el César se declaraba un dios y pedía la adoración de los creyentes. ¿Sabía usted eso? La persecución en los primeros siglos fue porque los creyentes se rehusaban a aceptar que el César era Dios. Y le decían, ya lo predicaban otra vez, quema el incienso al emperador. No, no lo puedo hacer. Di que él es un Dios. No es Dios. Te vamos a matar, pues mátame. Para mí el único Dios es Elohim. Es el único. Y no cedía. Y de ahí que esta Babilonia es aquella que sedujo a muchos a causa de sus engaños. Ahora miren, el juicio, según el versículo 9 y 10, vendrá también un juicio, no solo sobre Babilonia, sobre la tierra, sino dice aquí también sobre los que adoran a la bestia. Y dice, y el tercer ángel, vean, aquí está el tercer ángel, lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Elohim, que ha sido vaciado por puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Vean qué advertencia. O sea, en la época final, quien reciba la marca de la bestia ya está condenado. Y está condenado a beber de la ira de Dios que será vaciada sobre toda la humanidad. Y aquí habla de fuego y azufre. Vean. Entonces este tercer ángel pronuncia el juicio terrible de tormento eterno mediante fuego y azufre sobre aquellos que adoran a la bestia y tienen su marca en la frente o en la mano, de lo cual ya predicamos. Ahora este juicio sobre los que adoran a la bestia, ¿cómo será? Ven. Aquellos que adoran a la bestia se unirán a ella. Estos son aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y ahí están los pasajes, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 20. Su pecado será tener la marca de la bestia sobre la frente en el lugar reservado para el nombre de Elohim. Y aunque ahí, bueno, muchos en la antigüedad sí se pensaba uno, ¿verdad? Hace 30, 40 años uno decía una marca, a lo mejor es un código de barras, un número, donde nos van a decir, tú eres el número tal. Pero no, sabemos que hoy en día la tecnología existe como para no poner así una marca de tinta. Eso es lo que nos imaginábamos décadas atrás. Pero lo que es cierto es que habrá una manera de registrar, de controlar la mente de las personas, y esto hoy es posible con la tecnología que hoy existe. Y el pecado de esto será tener la marca sobre la frente donde debería de ir el nombre de Elohim. Y tener la marca de la bestia indica que pertenecen a la bestia, en contraste de aquellos que tienen el sello de Elohim sobre sus frentes. ¿Y saben cuál es el sello de Elohim sobre los frentes, sobre la frente? Llevar la Torah en la mente.
La Torá es el sello, es la escritura, son los mandamientos los que deben de estar. ¿Qué dijo Yeshua cuando habló de ese pacto renovado? ¿Se recuerdan? En Ezequiel se habla, dice, llegará el tiempo donde mi palabra ya no estará en sus manos, sino en su mente y corazón. Cuando uno llegue a tener la palabra en la mente y el corazón, no habrá manera de que nada ni nadie nos desvíe del camino. Nada. Porque ¿qué es lo que causa tener la influencia en la mente? Pensar como Dios piensa, actuar como Dios actúa. Por eso mucha gente dice, bueno, no te conformes a conocer los dichos de Yeshua o de Jesús, sino sigue sus pasos. Tienes que hacer lo que Él hizo. Y para hacer eso tenemos que tener la mente y el corazón repletos de la palabra de Dios. Imagínense hoy cuando el cristiano nos gusta comer, pues ¿qué será? ¿Cuál es el alimento que más se antoja hoy? Las frituras. Digo, son grasositas, saben ricas, pero no nutren. ¿Sí? Cuando la palabra que realmente alimenta es un filete, pero la gente no quiere oír, no quiere comer comida pesada. Por eso el escritor a los hebreos dice, dejen de comer ya leche, ya están grandes, hasta dientes tienen, y todavía tomando leche, pues no. Pero este alimento sólido, dice la escritura, es para aquellos que han ejercitado el discernimiento entre el bien y el mal. Y hoy en día, póngale a un creyente una prédica de motivación, esas son las que más buscamos, ¿eh? Vaya y busque a los motivadores, yo así les llamo, no predicadores, porque motivan, hablan bonito, pero solamente le dan aquí el toquecito en el hombro a la gente, y eso encanta. Pero ¿por qué hoy no se predica del arrepentimiento, del volverse a Dios, de dejar de hacer lo malo? Porque eso no gusta. Y por ahí acabo de ver hace poco, esta semana en el Facebook, un cartel, me gustó mucho, a ver si lo comparto, dice, anteriormente se predicaba el arrepentimiento en las iglesias y los creyentes cambiaban sus vidas. Hoy en día, si el pastor predica de arrepentimiento, los creyentes cambian de iglesia, de congregación. Ya no cambian de vida, cambian de congregación. No, aquí el pastor habla muy feo. Allá en aquella iglesia dan hasta palomitas y ofrecen todo bien suave. Vámonos para allá. Pero ¿cuál es lo que va a hacer la diferencia al final? Y ya lo compartía Gabriel, ¿verdad? Con los 3 jóvenes hebreos, amigos de Daniel, que supuestamente prefirieron comer puras verduras y no comer de la comida de la mesa del rey, que había alimento prohibido para ellos en su dieta, porque así lo decía el padre. Y dijeron, eso no vamos a comer, danos puras verduras. Y al final pruébanos a ver quién está más fuerte y más apto. Y al final cuando los pusieron a prueba, dijeron, no, estos comen carnitas, comen de todas las carnes. Alguien diría, pues estos con verduras van a estar bien debiluchos. Y al final, ¿quién salió ganando? Pura agüita de verduras, pero comían palabra y palabra. Esa palabra que alimenta, ¿eh? Por eso estaban mejor. Así es de que no hay comparación, ¿eh? Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa beber la ira de Dios? Ahí está. Dice por aquí, beber el vino de la ira de Elohim es una metáfora común del Antiguo Testamento. Usted lo puede encontrar en Job 21, Salmo 75, Isaías 51, Jeremías 25. Hay muchos pasajes donde se habla de manera simbólica de que el vino de la ira es, pues, el juicio. Una figura similar es usada en la expresión el lagar de la ira de Dios. Y ahorita voy a explicar qué es el lagar, porque hoy en nuestro tiempo hay cosas, términos que no conocemos. Y de eso se habla en Apocalipsis 14, 19, lo vamos a ver. La ira de Elohim es derramada con toda fuerza y no está mezclada con la misericordia, ¿eh? Ahora sí que aquí va a ser juicio.
Y esta es la primera vez que el castigo por fuego y azufre ocurre, y es una referencia al juicio de Elohim sobre Sodoma y Gomorra, en Génesis 19, ¿se recuerdan? ¿Cómo fue destruida Sodoma y Gomorra? Descendió literalmente fuego del cielo y consumió la ciudad. Para alguien que dice, esto no es posible, ¿cómo es que a poco la ira de Dios va así a ser tan dramática? Fuego y azufre, ¿cuándo ha pasado eso? Ya está, vaya a ver la Biblia, Génesis 19, cómo cayó el juicio de Dios sobre aquella ciudad, y solamente Lot y sus hijas se salvaron, ¿se acuerdan? Y hasta el Señor le dijo, por medio de los ángeles, ni volteen a ver, porque lo que van a dejar atrás es cosa horrible. Y aquella mujer que volteó, pues, se convirtió en estatua. Hasta el día de hoy, créanlo, y ya lo vimos con documentales como el de Michael Rood, donde va, documentales sobre el hermano Ron Wyatt, que va al lugar donde estaban todavía hay vestigios de la ciudad de hace 5,000 años quizás. Y todavía, Michael Rood dice que se llevó una bolsita con trozos de azufre, dice él, y los llevó a un laboratorio, y ese azufre el 97, 99%. Y se los llevó de contrabando, digo, a ver qué me dicen, hasta Estados Unidos, y ahí está la evidencia. Y los presenta, dicen, mira, aquí está el terror, el testimonio. Si no crees que esto va a ocurrir, aquí está ya la evidencia. Sodoma y Gomorra, destruidas por fuego y azufre. Para los que no creen. Este castigo eterno también se compara con lo que vimos de Daniel. Apocalipsis 14:11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. O sea, no hay descanso. Su castigo es eterno, así como el de Satanás, porque Elohim vive por los siglos de los siglos y su odio del pecado es eterno. No tienen reposo de día ni de noche. Esto contrasta con el castigo del horno de fuego de Nabucodonosor a aquellos que rehusaron adorar su imagen. Vean, aquí va a ser al revés. ¿Por qué querían castigar a los 3 amigos de Daniel? Porque dijeron, no vamos a adorar la imagen. No quieren, bueno, pues al horno, vámonos. Y salieron de ahí victoriosos, ¿verdad? Y ya sabemos la historia, metieron 3 y eran 4, y el cuarto que era, dijo Nabucodonosor, es como el hijo de los dioses. Y salieron, como ya sabemos, ¿verdad? Sin ninguna pizca siquiera de humo. Ni humo, fíjense. Ahora que celebramos a Juan Yael, hicimos ahí una comida y ya luego me olía a puro humo. Y eso que ni estábamos, era puro. Y ahora imagínense ellos en el horno y ni siquiera olían a humo. Pero esto es lo contrario. Ahora estos que adoraron a la imagen de la bestia sufrirán el castigo. Ahora sí que el Señor les va a dar la misma medicina. Ahora vean, aquí se va a ocupar la paciencia de los santos. ¿Qué dice Apocalipsis 12? Aquí está la paciencia de los santos. Y fíjense cuáles son los santos según la Biblia. Lea conmigo. Los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Y esto quiero marcarlo bien porque hoy en día el cristianismo dice, yo soy creyente por levantar la mano. Ya soy salvo. De aquí en adelante, la gracia me libera de cumplir cualquier mandamiento, cualquier ley. Ya no hay ley. Está abolida en el madero. ¡Qué mentiras! Si al final los santos van a ser identificados por guardar los mandamientos de Elohim y mantener la fe en Yeshua. ¡Qué gran mentira! Escuchamos por ahí mentiras tras mentiras. Y este es el último de los 3 llamados a la paciencia de los santos frente al sufrimiento. ¿Por qué? Porque este libro de Apocalipsis fue escrito en tiempos de persecución, donde literalmente había creyentes todos los días que daban su vida por su fe. Y 3 veces en Apocalipsis, esta es la última, se les dice tengan paciencia porque al final el martirio se convertirá en victoria.
Y los santos que obedecen los mandamientos de Elohim y permanecen fieles a Yeshua son contrastados aquí con aquellos que adoran a la bestia y que no obedecen los mandamientos de Elohim ni son fieles a Yeshua. Así es de que hay que tenerlo en cuenta. Son los santos los que guardan la Torá, los mandamientos del Padre. Los santos no deben volver sus espaldas a la fe bajo persecución o ante la tentación de unirse a aquellos que adoran a la bestia. La ventaja temporal ganada por adorar a la bestia no vale sus consecuencias eternas de castigo. O sea, los primeros años que reciban la marca supuestamente tienen todo a favor porque van a poder comprar, vender y todo lo van a tener fácil. Pero solo será temporal porque al final llegará el juicio eterno. Y al contrario, los que son perseguidos por no recibir la marca van a sufrir la persecución, pero al final van a obtener bendición. Así es de que ese dolor momentáneo que pueden tener los fieles, aún siendo perseguidos, conduce a la gloria eterna. Y dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, ¿qué? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así es de que, ¿qué tiene? Que vendrá un tiempo de prueba, de persecución, de martirio. Sí, suena algo difícil y lo es. Pero ¿qué si al final con eso obtenemos el eterno peso de gloria? Pues salimos ganando, ¿no es cierto? Y ahí está el ejemplo. Los muertos en el Mesías, vean lo que dice Apocalipsis 14:13. Este es un pasaje que se utiliza para muchos funerales, momentos donde algún creyente muere y se cita esta escritura, pero vea, a veces sin tomar en cuenta el contexto. ¿Qué dice? Los muertos en el Mesías, oí una voz que desde el cielo me decía, fíjese bien, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Mesías. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y esto lo señalamos mucho de los creyentes, ¿verdad? En la actualidad, pero realmente se refiere a los creyentes que van a pasar la persecución al final de la historia y van a morir, pero por causa de su fe. Y dice que estos descansarán de sus trabajos porque sus obras. ¿Y cuáles son las obras? ¿No dice el cristianismo que las obras no sirven para nada? ¿Que solo la fe? Por eso entendemos que Santiago dice, si tú me dices tengo fe y no tienes obras, pues no te creo. Muéstrame por tus obras que tienes fe. Y no es que sean cosas contrarias, porque la gente dice, o es obras o es fe. No, es que la fe genuina produce obras. La fe vana es aquella que dice, solo declaro, solo confieso, pero no hago nada. No, pues, ¿qué clase de fe es esa? Para empezar, el día que venga la prueba, esa gente no va a pasar la prueba. Va a reprobar totalmente. Y esta es una de las 7 bendiciones en Apocalipsis. Si el versículo anterior que acabamos de ver era una advertencia, entonces este versículo es un aliento para aquellos que deben morir por su fe en el Señor. Y ahí vemos el caso de Esteban. ¿Quién está ahí en la imagen? El primer mártir, ¿verdad? Y a pesar de que le daban de pedradas, él en donde estaba concentrado tenía una visión de ver a Yeshua allá en el cielo. O sea, él ni siquiera le pasaron de noche las pedradas. Estaba tan enfocado, tan lleno del Señor que ni cuenta. Fíjense qué tremenda anestesia, ¿eh? Cuando está uno en el Señor, su mente, ahí está la mejor anestesia. Los muertos en el Mesías, aquellos que mueren en el Mesías descansarán de sus trabajos. Esta frase está agregada para alentar a los que deben morir por su fe, ya que la paciencia incluye la posibilidad del martirio. ¿Sí? Esto es cierto.
Su trabajo es permanecer fieles a Yeshua. Esto es el contraste con el versículo 11, donde hay descanso día y noche. No hay descanso. No hay descanso día y noche para aquellos que adoran a la bestia. Pero estos sí tendrán descanso. Sus obras con ellos siguen. Enfatiza las consecuencias eternas de nuestras acciones temporales. Entonces, ¿vale la pena sufrir por la fe? Pues claro, porque al final hay recompensa. Mucho mejor. Ahora, tenemos aquí dos cosechas de la tierra. Fíjense bien. En las escrituras hay una cantidad de referencias a las dos cosechas. Una, la cosecha de granos, mayormente de trigo, que es la imagen que está ahí. Qué bonito es cuando ya el trigo se ve dorado, bonito, hermoso. Y la otra cosecha será de uvas, que también son ricas las uvas, pero en la Biblia es para producir vino, y el vino en Apocalipsis representa la ira de Dios sobre la tierra. Vaciar el vino del furor, de ahí viene. Y esto lo vemos en Números 18, Deuteronomio 15, Segunda de Reyes 6, donde habla para qué es el vino. Es sinónimo también de juicio. En el pasaje siguiente se mencionan dos cosechas. La primera es la cosecha de los justos, la segunda, la de los malvados. Y vamos a verlo rápidamente. Vean. Primeramente, la imagen del segador. Cuando se va a levantar el trigo, aunque hoy se utilizan máquinas, ¿verdad?, que van cortando, pero en aquel tiempo, ¿cómo se hacía? Con una hoz. A mí me tocó todavía conocerlas, Mi abuelo tenía una hoz. Era un hombre de campo. Habrá gente que ni las conozcan más que solamente en fotos. Fíjense lo que dice Apocalipsis 14:14. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza, ¿qué? Una corona de oro, y en la mano una hoz aguda, filosa. La nube blanca y la hoz es una referencia a la segunda venida del Mesías y a la cosecha final de la era, del tiempo final. Esto usted lo puede ver en Mateo 13 y Joel capítulo 3. Ahí se habla de cómo en la historia final va a haber una cosecha. Antes de que termine todo, el Señor va a levantar a los suyos, así literalmente como se recoge el grano escogido. Y es de lo que el Señor habló, ¿verdad? El trigo y la cizaña. Y dijo al final, no lo revuelvan, porque le dijeron, Señor, apartamos el trigo de la cizaña porque se parecen mucho, Si uno no tiene la capacidad de distinguir, usted va y dice, ay, caray, ¿cuál? Si crecen juntos. Y el Señor dice, así déjalos. Al final, cuando venga la cosecha, los ángeles se van a encargar y ellos van a saber cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Y adivinen qué va a pasar. El trigo lo van a recoger en los graneros del Señor, y a la cizaña, ¿qué le hacen? La van a quemar. ¿Y usted sabe qué representa el trigo y la cizaña? Hay creyentes que se parecen mucho. Usted los ve y dice, mira, son igualitos. Adoran igualito, hablan igualito, cantan lo mismo. Pero el Señor sabe. Por eso otra vez una persona que debatía, ¿verdad?, sobre quién y quiénes no y quiénes. Digo, mira, al final el Señor te va a juzgar, porque se molestó conmigo. Y le digo, mira, una cosa debemos de saber, al final a ti y a mí nos va a juzgar el Señor. Y Él es el que va a determinar las cosas, no te preocupes. Solamente hay que asegurarnos de estar haciendo su voluntad, porque al final así va a ser. Y vean, ¿quién es este segador? Dice, uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es? El Mesías. Y esa expresión está tomada de Daniel 7:13, donde allá se dice, Daniel vio a uno como un hijo del hombre. Esa es una expresión bíblica del Mesías. De hecho, así se llamaba él, ¿se recuerda? Era conocido en los evangelios como el Hijo de Dios o como el Hijo del Hombre, tomándolo de Daniel 7:13. Y aquí aparece de nuevo. En contraste a Nabucodonosor, que se había vuelto como una bestia por usurpar la autoridad de Elohim,
vendrá el día cuando las riendas del gobierno mundial estarán para siempre en las manos de un hombre digno del nombre que lleva. Y aquí pongo una nota, la palabra griega para corona, eso que lleva acá arriba, es la palabra estéfanos, y no es una diadema, sino una corona de oro usada por el jinete del caballo blanco en Apocalipsis 6:2, ¿se acuerdan? Ya lo habíamos predicado, es la corona del rey, el que tiene toda la autoridad sobre la creación, es el único que puede portar esa corona, no es una diadema, esa diadema de hojitas que usaban los romanos para las competencias, ¿se acuerdan? Ganaba y te ponían una coronita de hojas. No, esta es una corona, literalmente, no una diadema, una corona de oro. Y fíjense lo que dice, habla de un ángel del templo. Verso 15, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Y le dijo, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y fíjense, de ahí sale un canto, ahí la mies está madura, esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Así está, bueno, ahí está, la miel ya está madura. En el fin de la era ha llegado, dice Mateo 13:39, y el ángel sale del templo, lo que significa que sale de la presencia de Elohim, porque solo Elohim puede decidir el fin de la era, es el único que dice ya, hasta aquí llegamos, listo, levantemos la cosecha, se levanta el que está listo y el que sea estopa, el que sea, el que no tenga esa consistencia, ¿verdad? Si es cizaña, se queda. Y el ángel actúa como el mensajero de Elohim y dice, mete la hoz porque ya llegó el tiempo de la cosecha. Y fíjese, ve aquí al Señor con la hoz en la mano, y ya tocando por ahí el trigo diciendo, ya estoy listo. ¿Qué tal, ¿Qué dice verso 16 y 17? Y el que estaba sentado sobre la nube, Yeshua, metió su hoz en la tierra. Vámonos. Y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Este fue primero Yeshua. ¿A quién va a levantar Yeshua con la hoz? A todos los creyentes en su venida. El Mesías tiene una hoz y la tierra es cosechada. ¿Quiénes van a ser cosechados? Los creyentes. La cosecha que recoge el Mesías es su pueblo, el trigo, los que guardan los mandamientos, los que permanecen fieles. Y luego vemos que el ángel también tiene otra hoz y él va a recoger ¿qué? Después de Yeshua, las uvas de la tierra, que son los incrédulos, para llevarlas ¿a dónde? Al lagar de la ira de Elohim. Ahorita vamos a ver lo que es el lagar. ¿Algunos de ustedes ya saben lo que es? Porque alguien dice, Karen, nunca había escuchado esos términos. Los ángeles también participarán en la cosecha. Y esto dice Marcos 13:41. Yeshua va a levantar el trigo, los creyentes y los ángeles van a traer la hoz para levantar las uvas que van a ir a ser prensadas en el lagar. Ahí lo tiene, miren. Verso 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Ahora la pregunta es, ¿qué quiere ser usted, trigo o uva? Trigo. Las uvas saben ricas, pero aquí no conviene ser uva. Mejor trigo. El ángel encargado del fuego del juicio arroja el incenciario con el fuego a la tierra. Esto lo vimos en Apocalipsis 8:5. Es el mismo que aparece aquí. El ángel encargado del fuego luego ordena al ángel con la hoz que recoja las uvas porque están maduras. El hombre ha completado sus pecados y está listo también para ser juzgado. Eso dice Joel 3:3.
también. Y vean, el lagar es ese espacio en la tierra donde se arrojaban las uvas. Hoy en día, el proceso para sacar el vino es diferente, es con máquinas. Pero ¿cómo se hacía en la antigüedad? ¿Quiere verlo? Bueno, mira, ahorita se lo voy a enseñar. Espérese poquito. Esto representa ya el juicio final. Apocalipsis 14:19 dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Elohim. El lagar es una expresión de la ira de Elohim y el día de su venganza. Aunque algunos lo ven como representando al infierno, pero es más probablemente que sea la masacre que resulta del día de la venganza de Dios cuando ejecute su juicio sobre la tierra. Y eso lo va a encontrar en Sofonías capítulo 1, Lamentaciones capítulo 1. Ahí están los pasajes. En esta referencia a la ira de Elohim, las personas son las uvas que son prensadas en el lagar y su sangre se convierte en el jugo de una uva. Ahora mira, ahí está. ¿Cómo se extraía el vino de las uvas en la antigüedad? Se llevaban en montón al lagar, que era algo en el piso de cemento duro, como un gran sartén sí, sólido. ¿Y qué hacían? ¿Cómo les extraían? A pisotones. Y alguien dirá, guácala, pues imagínate, bueno, es que esa era la manera. Las uvas pisadas en el lagar del juicio. Así dice Apocalipsis 14:20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. ¿Cuánta sangre va a ser derramada en semejanza al jugo que salía de pisar y pisar y pisar los racimos de uvas? Así era. La palabra griega para sangre, aquí la palabra aimá, y puede ser usada figurativamente para el jugo de las uvas. Por eso se parece. ¿Por qué cree que hace la comparación de la uva? Lo mismo que sale y es hasta del color de la sangre. Son pisoteadas en el lagar fuera de la ciudad porque ahí es donde están los malvados. Apocalipsis 22:15, fuera de la presencia de Dios, allá en la orilla. Así como los gentiles pisotean su ciudad santa en Apocalipsis 11:2, Yeshua pisotea a los malvados fuera de la ciudad. Apocalipsis 19:15. Ahí está. Ya veo hoy cómo se hacía el vino en la antigüedad. Pisando las uvas. ¿Y por qué dice que la sangre será hasta los frenos de los caballos? Vea. 1,600 estadios equivalentes a las medidas bíblicas de hoy. Con las medidas de hoy son 295 kilómetros. Exactamente el largo que tiene Israel el día de hoy. Todo es simbólico, ¿eh? Todo es simbólico. O sea, todo el territorio de Israel se rodeará de sangre. Y aunque es un número simbólico derivado del cuadro de 4, que es el número de la tierra en Apocalipsis 7:1, multiplicado por el cuadro de 10, que es el número de plenitud. El número 10 es completo, acuérdense. Apocalipsis 5:11. Por lo tanto, significa este número completo en relación con el mundo creado y la incapacidad de que nadie pueda escapar del juicio de Elohim. Es similar a la descripción del juicio sobre Faraón en Ezequiel 32:6. Así dice, vean, cuando habla del juicio de Faraón dice, regresaré de tu sangre la tierra donde regaré de tu sangre la tierra donde nadas hasta los montes. O sea, se van a hartar del juicio, literalmente. Va a ser lleno todo el territorio de Israel, obviamente de los enemigos de Elohim, que van a querer destruir a su pueblo al final. Y por eso dice el Señor que cuando Él venga, los va a arrasar con el resplandor de su venida y con la espada de su boca.
Y no importa que haya ahí tanques de guerra, ya predicamos de esto, ¿se recuerdan? Cómo se va a preparar al final las naciones para guerrear contra el Mesías y sus santos. ¿Qué le podrán hacer al Señor? Con todo y las armas, yo estaba viendo un avión que tiene de los 60, carga 75 toneladas de armamento, bombas, armas, y desde arriba destruyen ciudades. Todo eso está, y se va a levantar un día contra Israel. Pero ¿de qué le va a servir si el Señor va a venir y a todos los va a arrasar y pisotear como las uvas? Terminamos aquí. ¿Qué piensas ahora que conoces los juicios de la ira de Dios que vendrán? Tenemos una descripción clara de los juicios de Dios sobre la tierra. Y la pregunta es, ¿tendremos la paciencia de los santos, como acabamos de ver, para soportar la persecución que vendrá sobre los fieles al final de los tiempos? Por eso la Escritura está pidiendo paciencia. Los santos necesitamos paciencia. Y vaya que si somos impacientes, ¿verdad? Si a veces hasta para hacer una fila nos quejamos. Ahora imagínense, aquí es donde dice el Señor, aquí van a necesitar paciencia para poder sobrellevar lo que vendrá al final. Miren, les dejo ya la portada, el siguiente tema, Apocalipsis 15 y 16, vamos a hablar de las 7 copas de la ira de Dios. ¿Qué le parece? Pero este será el siguiente tema, la parte 12 de esta cronología basada en los tiempos proféticos finales del Apocalipsis. Pónganse de pie. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.